Hola a todos y a todas, bienvenidos a Bacor Inversiones. El día de hoy estaré hablando sobre RoboForex. Recuerden que acá abajo les dejé el código QR para que se unan al canal de WhatsApp. Ahí he estado publicando alguna información relevante también. Y bueno, vamos a empezar. Lo primero que debemos entender es que RoboForex es un broker. Esto en pocas palabras significa que voy a hablar principalmente para operar en CFDs. Y tal cual como todos los brokers regulados, pues hay una advertencia de alto riesgo sobre productos apalancados y pues en pocas palabras pérdidas grandes o totales del capital. Entonces debemos tenerlo muy presente, esto no es para jugar, sino simplemente es para que las personas que sabemos de trading y que llevamos tiempo también operando, pues conocemos los riesgos que conlleva operar en trading, ¿no? Entonces, pues bueno, es una compañía que obtiene su primera licencia en el año 2009, ¿cierto? Acá en la parte superior les voy a dejar mi código de afiliados para las personas que se quieran registrar y que quieran acceder en determinado momento a diferentes beneficios. Y en la parte inferior, pues van a quedar los links también de referencia. Estos links y estos códigos se meten tanto en la creación de la cuenta principal como en las diferentes cuentas de trading. Entonces, yo principalmente empiezo a trabajar con ellos en el año 2019. Entonces ahí es donde me registro, es el único broker que manejo. Llevo ya trabajando bastante tiempo con esta plataforma. Ha ido avanzando bastante también acá en Colombia con respecto a los depósitos, los retiros. Las personas que hacen parte del copy trade pues conocen también como todo este tipo de proceso. Y bueno, acá están como todos los logros también, está la línea del tiempo, lo que se ha podido hacer con ellos. En este momento vienen trabajando también con diferentes cambios entre las cuentas que ya ahorita se las voy a mencionar. En la parte inferior pues vamos a ver la regulación por la FSC, que es la que le otorga también una licencia, y la comisión financiera. Ya si quieren saber más, porque pues la idea es hacer como un resumen general de la plataforma, aquí en la opción de quiénes somos, pues van a encontrar todo lo de seguridad de los fondos, van a encontrar más información de la empresa, los premios, el marco regulatorio y bueno, todo este tipo de cuestiones. RoboForex pues ofrece evidentemente la opción de trading y la de copy trade. En copy trade pues yo manejo una estrategia de inversión, ahorita vamos a hablar sobre ese tema. Importante, pues también maneja, como todos los brokers, la opción de promociones. En pocas palabras, esta promoción es el poder acceder a un bono de bienvenida, ¿cierto? Desde los $30, el manejar en cuentas apalancamientos hasta el 1 a 2.000, ¿cierto? Retiradas al 0%, hasta 10% del balance de la cuenta sobre el balance de la cuenta. También ofrece una opción de cashback, servidor, un BPS gratis, que pues para las personas que usan el BPS saben que en algunas opciones toca pagar, ¿no? Y pues también para clientes VIP, ¿no? Y en herramientas, pues básicamente también como la mayoría de los brokers, un análisis del mercado, unos podcasts, educación, todo este tipo de cuentas, calculadoras, calendarios económicos y bueno, todo este tipo de cuestiones también. Cuando ya vamos a hablar precisamente de trading, pues ellos ofrecen diferentes tipos de cuentas. Entre las cuentas que manejan, según mi clasificación, manejan dos que son muy premium, por decirlo así, que viene siendo la Prime y la SN, ¿cierto? Maneja otra que viene siendo la de Stocks Traders, que esta no es precisamente una cuenta, yo no digamos que la enfoco como en una cuenta, sino es una plataforma donde podemos operar prácticamente todos los instrumentos que nos ofrecen el mismo RoboForex. Entonces, CFDs, en acciones, también podemos en divisas, ETFs, bueno, todo este tipo de activos, ¿no? Ahí pues evidentemente se manejan los diferentes spreads según el activo con el que se vaya a manejar y pues son más de 12.000, ¿no? Digamos que todo está metido dentro de una plataforma. Y ya viene siendo la plataforma ProCent y la Pro, las que para mí pues obviamente no son tan enfocadas al profesional, sino al personal en general o estrategias un poquito más arriesgadas porque el apalancamiento es mayor. Entonces, entre mayor enfoque tiene el inversionista, por decirlo así, entre más clara tiene su estrategia, el apalancamiento que busca es menor. Y por lo tanto lo que busca es una reducción prácticamente en el spread. Yo la cuenta que uso es la cuenta SN. Entonces aquí obviamente me deja operar los 28 pares de divisas, metales, los CFDs en este momento los están quitando. Prácticamente ya no se puede operar sobre CFDs para MetaTrader 4, pero para MetaTrader 5 sí.
¿Listo? Índices y pues CFD sobre crudo y CFDs de futuro, ¿cierto? Sobre futuros. Entonces, para tenerlo muy presente, la inversión mínima acá es desde $10, es decir, que poder acceder a estas cuentas profesionales, porque es lo más profesional que tienen acá, pues es de muy bajo costo y pues se puede plantear una estrategia muy bien siempre y cuando usted la tenga clara, ¿no? Para la opción de abrir cuenta demo solamente se puede crear la Prime y no tanto la cuenta demo de la SN. Y ya en la parte inferior, pues vamos a encontrar como las dos generales, ¿no? Viene siendo la ProCent, que tiene 28 pares de divisas, que aquí nos dicen que tiene como una diferencia con la cuenta Cent, ¿cierto? Que prácticamente pues es cambiar, dice, es que se usa la centésima parte de una unidad monetaria de la divisa base, centavos de dólar, céntimos de euros, etcétera. ¿Listo? Esa viene siendo la diferencia con una cuenta cent, porque esta viene siendo una cuenta procent. Y en la parte inferior, bueno, ahí obviamente pues el spread viene siendo, el apalancamiento viene siendo 1 a 2000. Y la diferencia con la otra, con la Pro, es que la Pro, aparte de los 28 pares de divisas, pues también va a dejar operar todo lo que tiene que ver con CFD sobre acciones estadounidenses, índices, crudo y bueno, todo este tipo de cuestiones. Importante pues al momento de elegir, digamos que en las promociones tienen determinadas condiciones, por decirlo así. Entonces, cuando se quiere acceder al bono de $30, si no estoy mal, esta es una de las cuentas que deja acceder y la otra viene siendo la ProCent. De resto, la SN y la Prime no dejan que uno invierta directamente con el bono de bienvenida. Entonces, para que lo tengamos presente. Listo, entonces, esos vienen siendo los 5 tipos de cuentas. Ya si quieren ver más información, entonces, digamos, para la SN, simplemente le doy acá más información y ya me va a decir como el apalancamiento máximo, el volumen mínimo de órdenes, el porcentaje del saldo de la cuenta que deja mantener, entonces hasta un 10%, retirada de fondos gratuitas, sí, o sea, todo, absolutamente todo con lo que he trabajado con ellos no he tenido ningún inconveniente. En este momento pues voy a mostrarles como tal mi plataforma para que vean un poco sobre cómo he venido trabajando. Entonces pues bueno, lo primero que podemos observar es que yo tengo diferentes tipos de cuentas. Tengo una cuenta Procent que pues prácticamente esa se usaba con un apalancamiento 1 a 2000. Esta cuenta pues en pocas palabras se quemó porque se probó para trabajar con copy trade, pero en inteligencia artificial. Y tengo cuatro cuentas, tres cuentas activas que vienen siendo la SN, ¿no? Entonces, cuentas que prácticamente replican mi estrategia de inversión. Aquí en la parte superior derecha pues van a encontrar todas las personas que se registran, van a ver un asesor. Este es el asesor pues que se encarga de todo mi proceso, ¿no? Y acá, digamos, si yo quiero crear la cuenta, entonces voy a la parte superior izquierda. Entonces, abrir cuenta nueva, ¿cierto? Cuenta de trading o cuenta demo. Al momento de abrir la cuenta, pues me va a mostrar qué es lo que quiero crear, ¿no? En qué plataforma, MetaTrader 4, MetaTrader 5 o Stocks Trader. El tipo de cuenta, entonces Procent, SN, Prime, inclusive miren, Pro, más popular. SN, usted es un trader experimentado. Procent quiere probar su estrategia de trading o un asesor experto, ¿cierto? El apalancamiento que yo quiero buscar, la contraseña, confirmar la contraseña y pues el código que les dije que viene siendo para acceder o simplemente pues para que lo usen para ayudar al mismo crecimiento del canal, ¿no? Aquí también puedo crear las cuentas demo. Entonces, digamos, acá solamente me deja crear esta demo Pro y esta demo SN. El apalancamiento, pues lo puedo variar, ¿cierto? De un 1 a 5 a un 1 a 2000. El depósito inicial que yo quiera tener. Y esta copy FX es para crear la estrategia como tal. Si quiero depositar fondos, entonces miren, acá hay diferentes opciones. Programa de bienvenida, pero pues yo ya usé este bono. Vamos a darle acá donde dice depositar fondos y nos va a mostrar las diferentes formas de ofrecer fondos. Entonces acá me dice, puedo usar tarjetas bancarias, que para mí son las que menos comisiones cobran, todo este proceso de invertir en tarjetas. También tiene la opción, obviamente pues como aquí ya está registrado para Colombia, ¿cierto? Pues lo que me va a mostrar es que las opciones que tengo para mi país, pero en el momento que usted se registre, pues lo va a poder hacer también, le va a mostrar las opciones que tiene para su país, ¿no?
Entonces también se pueden hacer pagos rápidos. Uno viene siendo el de Binance Pay, que también lo uso bastante. Transferencias bancarias, que como les dije, aquí en Colombia se puede usar desde Bancolombia o viene siendo desde PSE, que también me gusta muchísimo, pero como les dije, lo que es inversión por tarjetas de crédito es bastante buenas. Lo que son las wallets, entonces Neteller, Skrill, AstroPay. ¿Cierto? Si se quiere hacer también pago en efectivo, las opciones que tengo en mi país, Almacenes Éxito, Carulla, Surtimax, Da Vivienda, o una transferencia interna que viene siendo la transferencia entre mis cuentas, ¿no? Y ya para retirar los fondos, entonces, hay diferentes formas también. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de la cuenta. Puedo hacerlo desde Binance Pay, que es la opción que yo uso, retirar a Binance y desde ahí retirar a mis diferentes bancos. Aquí viene siendo, por decirlo así, el reintegro. Yo invierto $500 con tarjetas de crédito y luego puedo retornar esos $500 a las tarjetas de crédito o por diferentes pagos electrónicos también, ¿no? Aquí nos dan la opción de Transfi Ya, que viene siendo una opción que se usa también bastante en mi país. Y bueno, eso viene siendo como todo el tema de las cuentas. Obviamente pues hay diferentes beneficios también, ¿no? Pero pues lo pueden, ya después de que se registren y le cacharreen un poco, pues van a entender también como los diferentes beneficios. Y la otra opción que usan viene siendo la opción del copy trade. En pocas palabras, es copiar las estrategias que tienen los diferentes inversionistas. Yo la recomendación que les doy es tengan cuidado al momento de elegir alguna estrategia. Personalmente la estrategia que yo uso pues tiene la cuenta auditada y toda la cuestión. Como pueden ver y pues tampoco lo voy a negar, venimos en una tendencia bajista, no es la primera vez que sucede. Ya ha habido varias ocasiones donde estamos en una tendencia bajista y lo que sucede después es una recuperación. Entonces, estamos pasando por este periodo aguantando pérdidas para luego después tener alguna recuperación que nos permita tener una mayor rentabilidad. La estrategia en este momento pues ha tenido una rentabilidad desde que se empezó de un 151%. Ahí pueden ver en pantalla, como les dije, es una estrategia totalmente auditada. Aquí vamos a ver entonces el rendimiento que se tuvo en el año 2023, año 2024, ¿cierto? Un año bastante volátil y año 2025 iniciamos con una pérdida de un 25% en enero y en febrero vamos con una rentabilidad de un 3%. Importante entender, tanto en esta estrategia como en las otras estrategias, la rentabilidad depende en el mes en el que usted ingrese. Entonces, si evidentemente usted ingresa más o menos a finales de septiembre, pues la rentabilidad es que va a tener octubre y noviembre va a ser una rentabilidad bastante alta para su cuenta. Pero si usted por el contrario inició en diciembre, pues en diciembre va a tener una pérdida, en enero va a tener otra pérdida y pues en febrero va a tener una pequeña ganancia. Lo que debe entender es que la rentabilidad no es la misma para todos, exceptuando pues los que iniciamos con la estrategia desde el mes de septiembre, ¿no? Pero pues que realmente han sido muy pocos. Y ahorita hay bastantes inversionistas que han entrado en diferentes puntos, unos positivos, otros negativos, pero lo más importante es que la estrategia a largo plazo pues sea consistente y pues que tenga un crecimiento también. Espero les haya gustado el video, es como el resumen general de RoboForex, es una plataforma que como les dije me gusta bastante, tiene su lista de reproducción también acá, explico cómo acceder a los bonos, cómo registrar las cuentas y bueno, todo este tipo de cuestiones también. Recuerden que también en la cuenta de Instagram les dejé, miren aquí está RoboForex, les dejé el código QR para que se unan al canal de WhatsApp. Esto es Acor Inversiones y nos vemos en una próxima ocasión.